Bienvenidos a la Liga del Código, un podcast de developers para developers. En este episodio número 60, continuamos con la serie de Frontend, y en este quinto capítulo hablaremos sobre CSS. Disfruta. Bienvenidos una vez más a la Liga del Código. Hoy estamos Manuel Mejía, Germán Popoter y un servidor Tomás Veras. El día de hoy, muchachos, vamos a hablar sobre CSS. Para empezar hablando de CSS, voy a empezar definiendo qué significan sus siglas. CSS significan Cascading Style Sheets y es el lenguaje que se utiliza para tú describir la presentación de un documento escrito en HTML. Entonces, de la forma que él se aplica, cómo funciona, es a través de algo que llamamos selectores. Y selectores es lo que le permite al browser identificar a qué componente dentro del HTML se le va a aplicar lo que estás definiendo dentro de un grupo de selectores. A ver, lo voy a explicar mejor para que se entienda más la sintaxis. Imagínense que en nuestra página web, nuestro HTML, tenemos un solo párrafo. Nosotros podemos usar el selector de la P, que es que identifica que ese CSS se va a aplicar a todos los elementos que tengan el tag P. Y dentro de esta selección voy a aplicar una serie de atributos que en CSS se llaman propiedades. Si yo le digo al CSS, mira, yo necesito que el único párrafo que tengo en mi página web tenga las letras color roja, que tenga este tipo de letra y que tenga este tamaño de letra. Son tres propiedades que estoy mencionando dentro del selector P, que es el tag de los párrafos. Ahora bien, en CSS no solamente puedes usar el tag como selector, tú puedes hacerlo más específico. Y ahora lo voy a explicar un poquito más. Entonces, ¿cómo funcionan los selectores? Como mencioné en el ejemplo pasado, están los elementos, que es a través del tag. Hay algo que se llaman pseudoelementos, que son cuando yo tengo elementos anidados dentro de otro. Por ejemplo, si yo tengo un div y dentro del div tengo un p y dentro del p tengo un spam, entonces yo puedo hacer un selector en CSS que identifique ese spam. Esa es una forma. Otra cosa que puedo utilizar para yo aplicar CSS en HTML es, como bien sabemos, en HTML tenemos atributos para cada uno de los tags. Y dentro de esos atributos están las clases. Yo puedo utilizar clases para definir cuáles son los CSS que se van a aplicar a un elemento con dicha clase. Por ejemplo, si yo tengo múltiples párrafos dentro de mi HTML, yo tengo múltiples elementos P. Así que si yo usara el selector P, que es el del tag, solamente para el primer párrafo, entonces al final se lo va a aplicar a todo. Entonces yo voy a ser un poco más específico aplicándole al primer párrafo una clase que me permite identificar, que pudiera ser header o principal o primer párrafo, cualquiera. Entonces, dentro del CSS, yo voy a aplicarlo a través de una clase. Otra cosa que se puede hacer para hacerlo más específico es poniéndole un ID. De la misma forma en que yo al HTML le pongo una propiedad de clase, también le puedo poner una propiedad de ID. ¿Cuál es la particularidad que tienen los IDs? Que deben ser únicos por página. Entonces, si yo lo pongo de esa forma, entonces el CSS se va a aplicar de manera más específica a ese único elemento. Por último, hay otra forma que se puede hacer que es aplicando el CSS a través de una propiedad en el HTML. A esto le llaman inline style. Que la propiedad se llama style cuando tú tienes vamos a decir que solamente se lo queremos aplicar al párrafo de arriba. En vez de yo ponerle al párrafo de arriba, al primer párrafo,
una clase que me diga que es el primer párrafo o un ID que me diga que es el primer párrafo. Yo puedo aplicar la propiedad en HTML style y dentro de style le pongo el contenido del CSS que yo le quiero aplicar. Y ahora que menciono eso, voy a cerrar esta parte de cómo funciona CSS explicando cuál es el orden en el que CSS aplica los estilos. Porque si tú tienes un estilo, imagínate que tenemos un CSS que está definiendo los estilos de todos los elementos P y que le está aplicando también un estilo a los que tengan tal clase, que puede ser primer párrafo como clase. Y también tienes algo que de inline le tienes un CSS adicional a tu párrafo. CSS va aplicando primero de lo menos específico a lo más específico. Es decir, primero él va a correr el estilo que le estás poniendo a todos los párrafos, a todo lo que tenga el tag P, y luego va a pasar a todos los que tengan dicha clase, y luego pasa a todos los que tengan cierto ID, y luego pasa a aplicarle el inline. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué lo menciono? Porque si tú tienes un estilo eh, que tú le dices todos los párrafos yo quiero que tengan la letra roja, pero luego vas y en el inline style, es decir, en el estilo que le pones como propiedad al HTML, le pones, mira, tú vas a tener la letra verde. La que vas a ver al final es la que es más específica, dígase, la que pusiste inline. Entonces, cuando tú si tú a un mismo elemento le aplicas múltiples CSS usando diferentes selectores, el que vas a ver al final es como el resultado de todos, teniendo en cuenta que mientras más reciente él va a ir sobreescribiendo lo que tú escribiste anteriormente. Es decir, si por, por el tag tienes el color de la letra roja y por la clase tienes el color de la letra verde y por el ID tienes el color de la letra azul, al final lo que vas a ver es la letra azul, porque él le puso la verde, luego le puso la roja, luego sobreescribió con la verde y por último le puso la azul. Yo espero que este overview de cómo funciona CSS te haya dado una percepción suficiente para tú entender lo que sea que tú vayas a buscar respecto a CSS, para dar unos primeros pasos, más. También vamos a mencionar cómo integrar CSS con HTML. Tomás bien mencionó ahorita el inline CSS, que es simplemente agregar una descripción llamada style dentro del elemento HTML, y ahí se le pasa la propiedad que tú quieras, color, tamaño. Y también existe lo que es el style tag, que es en el mismo documento HTML, un poquito más abajo, usted abre un tag style y ahí define su CSS. Y el otro es con un link tag, que ya es una referencia a un archivo CSS en otra ubicación. También cabe destacar que, creo que no lo mencionamos ahorita, pero los formatos del archivo CSS es un archivo .css. Y de igual forma que el HTML, el CSS es interpretado y es adoptado por cada browser de diferente manera. También existen los CSS Frameworks, que son ya implementaciones de CSS más robustos y definidos por alguna organización. Vamos a mencionar algunos como Bootstrap, que tal vez lo han escuchado, Material UI, Tailwind CSS, que está ahora mismo bien pegado. Y esto sigue en la línea de Material Design. Hay varias formas, ¿no? Ya aparte de la que hemos mencionado, de trabajar con CSS. Una es escribiéndolo desde cero uno mismo o utilizando ya un framework CSS que ya tiene integrado componentes, diseños y todo el layout que uno pueda necesitar para una página. Entonces, dentro de los más populares tenemos Bootstrap, Material UI, Tailwind CSS, que ahora mismo está súper pegado. Y hay otros que siguen la línea de Material Design,
No sé si debo mencionar. Sí. Material Design es una guía de cómo diseñar página web. Y como bien tú dices, Tita, al final del día, no siempre uno termina escribiendo los CSS manual, sino que uno se apoya mucho de los Se apoya de frameworks. eso, sí. Exacto, porque si ya tú tienes que la gente de Twitter están diciendo, mira, los botones se ven bonitos de esta forma. Ya ellos tienen maneras de cuando tú haces tu HTML, descargas le incluyes a tu página el CSS de Bootstrap y ya es solamente aplicarle clases. Es una manera muy común de tú desarrollar y que se vea bien lo que tú estás haciendo. Entonces, Material Design, que si no me equivoco fue Google que lo hizo, pero tendría que investigar un poquito. Sí, he basado, fue Google quien originó. ¿Quién originó Material Design? Bien. Sí. Material Design son unas series de guías que te explican cómo una interfaz se ve bien o cómo una interfaz es práctica, es correcta, es bien vista. Es decir, es como que ya tú tuvieras a alguien que se encargó de diseñar muchísimos escenarios para la programación web y lo que hicieron fue, no Google, pero otras personas hicieron frameworks basados en esas líneas que hizo Google. Y ahora que lo pienso, sí, Google hizo esta de Material Design para Angular, que se llama Angular Material, que es de Google. Pero si tú no vas a trabajar con Angular, que más adelante hablaremos un poco de los frameworks de JavaScript, y vas a trabajar con React, por ejemplo, hay una librería que se llama Material UI. Esa se usa en React, que es con los mismos lineamientos de Material Design, pero ya están hechos los CSS. Y para Vue hay una que se llama Vue Material y hay otra que se llama Beautify. Es decir, para que tengamos un contexto, ya sabemos que CSS aplica estilos a la página, es decir, te dice cómo se ve, porque en tu HTML tú tienes un input que tú sabes que es un botón, pero ese input, el browser lo va a renderizar, es decir, lo va a presentar como él lo implementó y cada browser lo tiene diferente, ¿eh? Sí. Entonces, con CSS tú puedes decirle al browser cómo es que él lo va a mostrar. Tú le puedes decir, mira, pónmele los bordes redonditos, pónmele solamente una línea de tal color en el borde, lo demás ponlo color blanco, ¿verdad? Entonces, ya hay frameworks que se encargaron de definir cómo se verían los botones. Entonces, una manera fácil de usar CSS es a través de frameworks, como bien mencionó Tita, Bootstrap, Tailwinds y las librerías relacionadas a Material UI. Oh, Cool. Otra cosa que es interesante mencionar es que cuando hablamos de cómo se van a definir las cosas, cómo se van a ver las cosas en la página web, no es solamente el estilo, como yo mencionaba, de los botones. No es solamente decirle, mira, el botón yo lo quiero con el borde redondito. Yo quiero que cuando tú le hagas clic, tú pase tal animación o que se vea de tal forma. Sino también en qué posición yo quiero cada cosa. Porque cuando tú empiezas a tirar HTML, por ejemplo, si tú pones un párrafo y un header y un párrafo, tú vas a ver que el párrafo es solamente texto, crudo, pero con CSS, además de tú definir cómo se va a ver, vamos a decir, en color, en tamaño de la letra, en tipo de letra, tú puedes definir también en qué posición tú lo quieres. Incluso, tú puedes tener un HTML que tenga arriba que tenga el header y abajo que tenga el párrafo y por alguna razón tú quisieras que el párrafo vaya arriba. Tú puedes cambiar el orden de cómo se van a ver con el CSS. Un ejemplo muy común de eso es, yo no sé si ustedes han visto páginas web que tienen un montón de opciones arriba, pero cuando la página se va achicando porque tú le cambiaste el tamaño a tu ventana, entonces las opciones empiezan a salir como si fuera una columna hacia abajo. Entonces, ¿cómo se hace eso? Hay dos sistemas que se usan dentro de CSS para definir la posición de los objetos. Un sistema se llama grid
y otro sistema se llama Flexbox. Hay una página muy buena que explica muy bien cómo funcionan ambas cosas, la página se llama CSS Tricks. Voy a tener pendiente ponerlo en las notas del episodio para que la vean. Para que tengan una idea, en Grid tú puedes posicionar las cosas, vamos a decir, de la siguiente forma. Imagínate que tú tienes una página web y que en la página web tú quieres tener una especie de brochure. Tú puedes definir con un grid 3 columnas para tu página web y el sistema grid se va a encargar de ver qué tamaño tiene tiene la página que tú la tienes abierta ahora mismo, de qué tamaño tiene tu ventana para definir esas 3 columnas. Si tú dijiste que sean de tamaño igual, porque también tú puedes decir, ok, yo quiero 2 columnas pequeñas en el borde y una columna más ancha en el centro. Y ahí pones tu contenido, ¿verdad? Eso es con Grid. Flexbox funciona de manera diferente. Con Flexbox, tú, para que tengan una idea, tú describes un contenedor y dentro del contenedor describes cuáles son los elementos de ese contenedor. Y a los elementos, con Flexbox, le describes cómo lo va a distribuir. Por ejemplo, yo tengo un contenedor que tiene un tamaño X y dentro de ese tamaño X de ancho, ¿verdad? Yo quiero tener 2 elementos y yo quiero que esos 2 elementos tú me dividas ese tamaño X que tienes a la mitad y entonces en esa mitad me pongas en el centro de esa mitad cada uno los 2 elementos que te estoy agregando o los 3 elementos que te estoy agregando, que me lo distribuyas de manera equitativa, igual, o que no, o que me lo dejes más al borde, cada uno de esos 2 elementos, y me le dejes más espacio en el centro. Esa es la idea detrás de Flexbox. Flexbox es muy común porque Flexbox es dinámico con respecto al tamaño de tu pantalla. Fíjate que a veces nosotros abrimos una página web de un tamaño, pero por alguna razón la ponemos más chiquita o queremos poner otra cosa al lado de eso, o queremos abrir 2 páginas side by side. Entonces, generalmente ese comportamiento se define bien con esos 2 sistemas de layouts, se llama eso. Algo a notar, por ejemplo, los que iniciaron con Twitter Bootstrap, era que era basado en grid. O sea, tú tenías columna, tú definías la columna. Y, por ejemplo, sistemas nuevos como Tailwind, o sea, tú puedes usar los 2, tanto grid como Flexbox, pero ellos te recomiendan que comience con Flexbox. O sea, esa es como que la base de su layout. Sí. De hecho, si a alguno le toca trabajar con móvil, y están usando un framework como React Native, que después lo vamos a mencionar en la serie. Es muy común porque él trae Flexbox de por sí. Entonces, como ya en los móviles hay tantos tamaños de pantalla diferentes, es muy difícil tú poder definir algo, cómo se va a ver sin uso de Flexbox. Así que ahí es muy común ver. Denle un checado a eso, denle una probadita y prueben los 2 y, o sea, no hay uno mejor que otro, simplemente se usan en contexto diferente. Exactamente, eso sí, es importante mencionar eso, que no hay uno mejor que otro. Y otra vez, voy a repetir la página que dije ahorita, donde pueden encontrar mucha información de eso, se llama CSS Tricks. Dentro de CSS existen diferentes formas de organizar nuestro código. Para esto responde diferentes metodologías. Existen alguna que voy a mencionar, por ejemplo, Object Oriented CSS o CSS, está el Atomic CSS. También está uno llamado SMAC, que es bien usado, pero tiene mucha crítica, digamos. Y hay otro llamado BEM, BEM, que de esto voy a profundizar más, ya que entiendo que es el más utilizado. Cabe mencionar frameworks como tanto Bootstrap 4 como Tailwind CSS utilizan mucho lo que es la metodología atómica, donde definen cada regla de CSS como si fuera una sola clase.
En esencia que una clase define solo, tiene como que una línea dentro. Esto te permite, es un poco como volver al pasado, cuando tú escribías tus CSS directamente en tu tag, en tu etiqueta de HTML, en el sentido de que tú, en vez de escribir, con la diferencia de que en vez de escribir el estilo, tú escribes las clases. Y las clases ya son bien atómicas. O sea, tú literal tienes una clase que como margin top de un EM. Y ya eso Germán, hace... Dale. una pregunta, Germán. Cuando tú mencionas que es atómico, eso quiere decir porque en el trabajo me pasó que el sistema que utilizan para el UI ellos le llaman atómico porque tiene átomos literalmente, átomos, moléculas, Moléculas, sí. partículas, etcétera, Sí. etcétera, etcétera. Y bueno, y me imagino, y bueno, para que sepan que nos escucha, esto surge porque luego de que tú tienes muchos CSS, las clases empiezan a colisionar. Ya tú no le puedes llamar botón principal a lo que tú entiendes que es un botón principal, porque ya esa clase ya tú la usaste en otra cosa, y así sucesivamente. Cuando la página es muy grande, créeme, eventualmente colisiona. Entonces tú tienes que tener una forma de cómo tú nombrar, hacer tus selectores de manera que no colisionen unos con los otros. Y cuando mencionan de átomos, moléculas, partículas, a lo que se refiere es que hace como una analogía al cuerpo humano, o mejor dicho, a un ser vivo, tal vez. Sí. Sí. Ser El vivo. punto es que cuando tú hablas de un átomo, es que ese objeto ya tú no lo puedes romper más. Por ejemplo, un botón es algo atómico, porque dentro de un botón tú tal vez no tenga más nada. Ahora, si tú estuvieras hablando de una fila en una tabla, tal vez esa fila sí puede tener un montón de contenido que se puede romper en varios pedacitos, que estaría compuesta por varios átomos, porque dentro de una fila tú tienes el precio del artículo, tú tienes la descripción del artículo, tú tienes un botón que dice remover, pero el botón sí es un átomo y lo que lo compone son una serie de átomos, esa fila. Entonces, de ahí pasa a ser una partícula y así sucesivamente. De ahí es que sale como la idea de una estructura atómica. Sí, tal cual. Es tal cual lo explicó Tomás. Eh, l- Fíjense que todo esto, o sea, lo que es Max, Atomic Approach, BEM, BEM o SMAC, son metodologías de la forma como, son como acercamientos a la hora de escribir y organizar tu código CSS para que no colisione y para que sea más legible y haga más sentido. No son frameworks que tú instalas, no son, son simplemente como patrones que tú sigues a la hora de organizar tu código CSS. En el caso de VM, en vez de tener átomos y moléculas, tiene lo que es las tres siglas. BEM es bloque, elemento y modificador. Para ponerte un ejemplo, imagínate que tú tienes un header arriba en tu página, tu header es tu bloque, entonces tú le pones como prefijo a las clases que vayan al header, header. Luego utiliza un delimitador, si no me equivoco, guión, guión, para definir luego el elemento. Digamos, dentro del header tengo el título. Pero si ya luego a ese título tengo una versión que es normal y una versión que es italic o no sé, versión gris, lo que sea, tú puedes poner entonces dos underscore y le pones otra cosa que sería el modificador. Entonces, teniendo estos tres elementos, tú puedes claramente organizar tu CSS de una forma que idealmente no va a colisionar con nada porque solo hay un bloque header, digamos, solo hay un bloque contenido y eso te permite separar clases que pudieran ser similares. Yo entiendo que uno no es mejor que otro necesariamente. Cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Lo que sí he visto que, o lo ideal para mí sería como mezclar un poco de ambos del BM, del BM y del atómico. O sea, tener como esos dos mundos donde tú puedas tener esa flexibilidad. Eh, Esas son las metodologías normalmente visto en CSS. Ahora bien, otras formas de evitar
que haya colisión y de hacernos la vida más fácil es utilizando postprocesadores. En este caso sería como un post-CSS que te permite escribir la clase con el nombre que tú quieras, aunque colisione, pero luego tú le puedes especificar que va a ser usado de forma local. Y él solo agarra esa clase CSS y le agrega textos random y ya te permite, y modifica tu HTML también, o sea, esto lo hace con JavaScript. Y te permite tú tener clases que colisionarían, pero de forma local. Junto con postprocesadores existen lo que se llaman preprocesadores, que no son más que como otros syntax para CSS. ¿Qué ventaja tienen los preprocesadores? Bueno, cada uno viene como con cositas que lo hacen más especial que otro, pero en general te permiten utilizar variables en CSS, te permiten utilizar funciones que le llaman mixing muchas veces. Y para mí de lo mejor es que te permiten usar tu CSS como nested. ¿Cómo sería en español eso? Anidado. Anidado. Vamos para atrás. Y para mí una de las mejores cosas que tiene es que te permite usar el CSS anidado, las clases una de la otra. Esto reduce la repetición de código que tú estás escribiendo, tanto las variables como las funciones. Y lo bueno que tienen la mayoría de esos preprocesadores es que si tú sabes escribir CSS, ya tú sabes escribir en esos preprocesadores. La sintaxis no cambia mucho, más bien se le agrega nueva sintaxis para soportar esto. Y de verdad son para mí un must. O sea, yo después de haber utilizado LESS y SAS, que son de los dos más usados y que tienen comunidad más grande, no me imagino volviendo a hacerse ese plano. Así como menciono eso, también existen otras. Por ejemplo, Stylus es bien conocida en el mundo de Node.js y JavaScript. Eso es lo que me viene a la cabeza. Una pregunta. Dale. Cuando tú tienes esos preprocesadores, tú necesitas algo adicional que lo convierta a CSS, ¿no? Sí, en todos ellos tú vas a necesitar, algunos de ellos vienen literal con una forma de convertirlo, pero mayormente tú vas a tener que instalar un plugin dentro de tu BioTool, dentro de la herramienta que va a construir tu JavaScript, digamos, de ECMAScript 6 al JavaScript ECMAScript. Sí, para usar ese tipo de cosas, para usar los preprocesadores y postprocesadores, se llama. Sí, Para usarlo. el más famoso POSI es ese. Exacto. Se le va a hacer más fácil empezar a usar esas tecnologías después de que hablemos de cómo trabajar con JavaScript. Porque hay cosas que necesitan ser procesadas antes, como que hay que digerírsela primero al browser. Entonces, cuando estemos hablando de JavaScript, ustedes van a ver qué son esas herramientas que se usan para hacer eso. Mientras tanto, ya saben que existe. Un uso muy común de esto, de los preprocesadores, es, por ejemplo, que en las aplicaciones tenemos temas. Entonces, dependiendo de qué configuración tú tengas, eso viene de una base de datos, pero tu página necesita interpretar eso con CSS. Entonces, ahí que entra el juego de variables y los preprocesadores de CSS. Exactamente. Tal cual. Es un ejemplo muy bueno. También la forma más, yo entiendo como digerible de verlo, si tú conoces de programación, pero quizás no conoces del mundo web, es como si fuera una especie de compilador que va a va a compilar, digamos, tu código de uno de este lenguaje específico, digamos SAS, a CSS normal. Y eso es algo que no se ejecuta con cada request a tu página web, sino que hay un paso, digamos, antes de desplegar la aplicación, de hacerle deploy, donde tú conviertes todo, preparas todos tus recursos y haces todo, digamos, la compilación necesaria para luego ya poner tu página en producción. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarnos. En el próximo episodio estaremos hablando de JavaScript.
Y si este episodio te pareció interesante, compártelo. Estamos en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher y YouTube.